En este tercer problema, el ensamble que se muestra en la figura está compuesto por la varilla recta A, B, C, que pasa por y está soldada a la placa rectangular D, E, F, H. El ensamble gira alrededor del eje A, C con una velocidad angular constante de 9 radianes por segundo. Si el movimiento es en sentido contrario a las manecillas del reloj cuando se observa desde C, determine la velocidad y la aceleración de la esquina F. Como datos entonces tenemos la velocidad angular, que es igual a 9 radianes por segundo. Debemos calcular la velocidad en F y la aceleración en F. Para dar solución a este problema, recordemos primero que nada que la velocidad se calcula como el producto vectorial de la velocidad angular y el vector de posición. La aceleración es igual a la aceleración angular cruz r más omega cruz r, es decir, omega cruz la velocidad. También recordemos el cálculo vectorial que un vector AB es igual a la magnitud del mismo vector por su vector unitario. Luego también recordemos que la aceleración angular es simplemente la derivada con respecto al tiempo de la velocidad angular. Comenzamos entonces definiendo las coordenadas correspondientes. Definimos a E en el origen. Y entonces tendríamos que A se encuentra en 0 en X, 100 en Y y 0 en Z. B tiene coordenadas 175 en X, 0 en y 100 en Z. C tiene coordenadas 350 en X, menos 100 en y 200 en Z. F tiene coordenadas 0 en X, 0 en y 200 en Z. Y entonces comenzamos realizando este diagrama donde tenemos nuestro vector de posición que será de F con respecto a B. Y bueno, en este plano estaría la velocidad angular, que es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, de la ecuación número 3 tendríamos que la velocidad angular será igual a su magnitud por el vector unitario de C a, debido a que omega está en el plano A, C, donde el vector unitario CA es simplemente el vector CA sobre la magnitud del vector CA, que este será igual a el vector CA es simplemente vectorialmente las coordenadas de C menos las coordenadas de A, es decir, 350 menos 0 en X, menos 100 en y 200 menos 0 en Z. Y la magnitud de este vector es simplemente la raíz cuadrada de el cuadrado de la componente en X más el cuadrado de la componente en Y más el cuadrado de la componente en Z, que esto resulta 350 en Y menos 200 en J y 200 en K, todo sobre 450, obteniendo que el vector unitario sea es igual a 7 novenos en Y menos 4 novenos en J más 4 novenos en K. Ahora, sustituyendo la ecuación 2 en 1, tendríamos que omega vector es simplemente 9 radianes por segundo por su vector unitario, que este resulta 7 en Y menos 4 en J más 4 en K. Luego, el vector R de F relativo a B será simplemente en X, Y y Z las coordenadas de F menos las coordenadas de B, es decir, 0 menos 175 en Y, 0 menos 0 en J y 200 menos 100 en K, obteniendo que dicho vector es igual a menos 175 en X, 0 en y 100 en Z. Ahora simplemente guardamos estos resultados y continuamos. Entonces ahora en la ecuación número 1 tendríamos que la velocidad en F es simplemente omega cruz R de F relativo a B, donde, como sabemos, este producto vectorial será simplemente este determinante, donde en la primera fila tenemos a las componentes de omega
y en la segunda a las componentes de nuestro vector de posición. Y este determinante será igual a, en I tapamos a esta columna y nos quedamos con este determinante, menos en J tapamos esta columna y nos quedamos con este determinante, más en K tapamos esta columna y nos quedamos con este determinante. Y esto resulta menos 400 en I menos 700 más 400 en J más menos 700 en K, porque menos por menos más, por menos menos. Obteniendo que la velocidad en F es simplemente menos 400 en I menos 1400 en J menos 700 en K en milímetros por segundos. Ahora, en 2.1 tendríamos que la aceleración en el punto F será simplemente alfa cruz R de F relativo a B más omega cruz la velocidad en F, donde este término es 0 debido a que alfa es 0, debido a que la velocidad angular es constante y la derivada de una constante sería 0. Entonces, en este paso simplemente guardamos este resultado y continuamos. Aplicando este determinante tendríamos en la primera fila las componentes de omega y en la segunda de la velocidad en F. Entonces, la aceleración en F será igual a, bueno, aquí tapamos a esta columna y nos quedamos con este determinante en I menos en J tapamos a esta columna y nos quedamos con este determinante más en K tapamos a esta columna y nos quedamos con este determinante, obteniendo que la aceleración en F resulta 2800 más 5600 en I menos 4900 más 1600 en J más menos 9800 menos 1600 en K. Y esto es igual a 8400 en I más 3300 en J menos 11400 en K en milímetros sobre segundo al cuadrado. Y por lo tanto, la solución al problema es la velocidad en el punto F es igual a menos 0.4 en I menos 1.4 en J menos 0.7 en K en metros sobre segundos, y la aceleración en el punto F es igual a 8.4 en I más 3.3 en J menos 11.4 en K, esto en metros sobre segundo al cuadrado. Por mi parte esto sería todo. Cualquier duda en los comentarios y hasta la próxima.